La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia destinar miles de millones de pesos recuperados tras la desaparición de los organismos autónomos directamente a las pensiones del bienestar. ¿Quieres ver cómo es que los panistas salieron a llorar tras esta decisión? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, ya comenzó la lloradera de los neoliberales tras la desaparición de los órganos autónomos que solamente sabemos eran un pozo sin fondo y en todo caso plagado de puros corruptos. Pues vamos a ver a lo largo de este video cómo es que tras la desaparición del INAI y de la COFECE, los panistas salen a chillarle a la presidenta Sheinbaum para que regrese estos organismos autónomos de todo el pueblo. Vamos a revisar toda esta información porque hay muchísimo que abarcar. Y es que sabemos que esta misma semana fue votado en la Cámara de Diputados y Senadores la desaparición de estos órganos autónomos, que bien sabemos fueron creados en los periodos neoliberales para desviar dinero, ponerle trabas al mismo gobierno y esconder la información de sus mismos gobiernos para no ser perseguidos. Es decir, ciudadanos, una simulación completa con estos organismos que ya estarían pasando todas sus funciones a las secretarías de gobierno ya existentes. Todo esto después de que en el Senado de la República se aprobara la iniciativa con 86 votos a favor, y se ha confirmado que con la desaparición de estos 7 órganos autónomos se generarán ahorros por más de 100,000 millones de pesos al año. Todo esto lo señaló Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de la bancada de Morena. Pero la cosa no ha terminado ahí, ciudadanos, pues la buena noticia es que estos 100,000 millones de pesos serán destinados a las pensiones del bienestar que han sido entregadas en todo México. Otra excelente noticia, porque de que esos corruptazos del INAI se lleven este dinero para pagar viajes privados, clubes nocturnos con prostitutas y cenas en restaurantes de lujo, ahora este dinero irá a quienes más lo necesitan. Pero ahora pasemos rápido al tema de la COFECE, pues ante su desaparición ya los panistas han salido a lloriquear y a decir que Pemex se va a convertir en un monopolio y que gracias a ello se llevará a la quiebra a esta empresa nacional. Pues vemos en la pantalla cómo es que desde el periódico neoliberal El Financiero se ha sacado justamente una cifra bastante engañosa acerca de las finanzas de Petróleos Mexicanos. Pues como vemos en la pantalla, en este encabezado dice que Pemex ha perdido alrededor de 1.3 billones de pesos en el sexenio del presidente Andrés Manuel, lo cual, ciudadanos, de bote pronto parece una cifra bastante contundente que según los fachos estaría desnudando el gobierno del presidente Andrés Manuel como un gobierno donde Pemex perdió bastante dinero. Eso al menos es lo que nos quieren hacer pensar, pero por el otro lado la realidad es que no dicen que el gobierno del presidente Andrés Manuel se redujo la deuda de esta empresa y por el otro lado el presidente de la nación recibió una empresa totalmente derrumbada desde 2018. En esta nota se detalla que hubo una pérdida de 1.3 billones de pesos, pero por el otro lado Pemex pudo obtener utilidades en los 2 últimos años de la administración. Lo que no dicen también es que Pemex tuvo pérdidas en los primeros 4, ya que Peña Nieto había dejado totalmente derrumbada esta empresa, además de la pandemia de COVID-19, donde claro, se tuvieron que bajar las tasas de producción de petróleo y también esto afectó a México. Y es que el presidente Andrés Manuel a su salida presentó ganancias en 2022 y 2023 con utilidades de más de 100,000 millones de pesos en sus 2 sexenios respectivamente. Es decir, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel revirtió esta tendencia que venía a la baja en Petróleos Mexicanos y en sus últimos 2 años logró dar ganancias a esta petrolera con la adquisición de la refinería de Deer Park en Estados Unidos, que bien sabemos que al día de hoy está pagada y ya está generando puras ganancias para México. También no mencionan en esta nota que el presidente Andrés Manuel ha rehabilitado todas las refinerías en nuestro país y se ha construido una en Dos Bocas, Tabasco, que estaría abasteciendo todo el consumo interno de hidrocarburos en este sexenio. Pues ¿qué esperaban estos fachos si dejaron una empresa totalmente destruida y arruinada?
Y por el otro lado, utilizaron estos organismos pseudoautónomos, como lo ha sido la COFECE, para multar y castigar constantemente a Petróleos Mexicanos, y con esto beneficiar a las empresas petroleras que metió Peña Nieto en su sexenio con la reforma energética. El chiste se cuenta solo, ciudadanos, y para ejemplificar esto, vamos a escuchar perfectamente a la presidenta Sheinbaum, confirmando que ante la desaparición de este organismo autónomo, se da inicio al verdadero resurgir de esta empresa Petróleos Mexicanos. Los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados, para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. COFECE se ha dedicado a parar a las empresas públicas. Entonces ahora dicen, ¿no?, que los organismos autónomos es quitar pluralidad, que ahora va a haber un gobierno autoritario. Claro que se va a seguir regulando, pues esa es una de las grandes tareas del gobierno, pero es una visión completamente distinta. Acabar con la corrupción, con los privilegios y también que las empresas públicas recuperen su papel como motor de la economía nacional, que las dejaron abandonadas en todo el periodo neoliberal, particularmente 2012 al 2018, aunque ya venía desde antes. Ya vean lo que hicieron con Pemex. Y ahora lo que estamos recuperando pues es una visión en donde sí tiene que haber inversión privada, inversión extranjera directa, pero el Estado está recuperando una visión. Y pues sí, ciudadanos, más claro que el agua. La presidenta Sheinbaum confirma que este organismo autónomo, la COFECE, ha estado jugando en contra de Pemex y ha tenido bastantes problemas de conflictos de intereses entre sus directivos. Y justamente esto lo confirmó el presidente Andrés Manuel en su sexenio, pues dijo que es desleal que un organismo financiado por el dinero público se convierta en un obstáculo para Pemex o para CFE. Y es que recordamos que la COFECE multó a Pemex Refinación con 651.5 millones de pesos y a Pemex con 1.6 millones de pesos por la práctica, según ellos, anticompetitiva. Pero en su momento el presidente Andrés Manuel dijo que la Comisión Federal de Competencia Económica incurrió en un claro conflicto de intereses cuando determinó que la empresa estatal Petróleos Mexicanos fue multada por estas supuestas prácticas monopólicas en las que, según ellos, acusaban a Pemex de obligar a los franquiciatarios de las gasolineras a contratar de manera obligatoria a conductores sindicalizados de Petróleos Mexicanos para la distribución de los hidrocarburos. Esto es verdaderamente ridículo. El presidente Andrés Manuel dijo en su momento que el responsable de esta investigación contra Petróleos Mexicanos está casado con una consejera del mismo instituto de la COFECE, lo cual en su juicio constituye una evidente mala práctica y un claro conflicto de intereses. Pero sí, ciudadanos, eso solamente es un ejemplo de muchos en los que se ha ocurrido esta organización que le cuesta más de 700 millones de pesos al año al erario mexicano. Al final del día, este dinero será destinado directamente a las pensiones del bienestar y las funciones de este organismo serán delegadas a otra secretaría de gobierno. Pues como vemos en la pantalla, estos son los organismos que desaparecen y que traspasan sus operaciones a secretarías ya existentes de gobierno que evidentemente pueden hacer la misma función y hasta mejor por un precio verdaderamente mínimo para la carga fiscal mexicana. Y tanto ha sido el ardor de estos neoliberales que justamente han tratado de darle eco a esta versión de que Pemex está haciendo un mal negocio para México y que estamos perdiendo cantidades exuberantes de dinero, tal y como lo ha querido compartir Denise Dresser, esta arpía del periodismo que ha compartido justamente la nota y el gran encabezado del Financiero, diciendo que gracias a la desaparición de la COFECE es que Pemex va a seguir en una senda de pérdida y de corrupción. Pero también el artífice de la reforma energética, Ricardo Anaya, salió a lloriquear porque justamente estos organismos autónomos le servían al régimen priista y panista para seguir solapando su corrupción y también protegiendo a las empresas extranjeras para de esta manera debilitar a Pemex y a la CFE hasta finalmente desaparecerlas. Vamos a escuchar a este miserable Riquín Canallín y escuchemos cómo es que la presidenta Sheinbaum después se burla de él y de sus jefes, los expresidentes panistas, los cuales solo se dedicaron a malgastar las ganancias de Petróleos Mexicanos y de echar abajo esta gran empresa nacional. O sea, la COFECE no le cuesta al Estado mexicano. La COFECE deja mucho dinero al Estado mexicano, pero además
cumple un propósito social. 2 ejemplos. Cumple un propósito social, pero además ingresa dinero al gobierno. Entonces, ¿cuál austeridad? Me parece de una ingenuidad monumental sostener que esta es una ocurrencia más del oficialismo o de la mal llamada cuarta transformación. No es una ocurrencia, no es un hecho aislado. Esto corresponde a una estrategia que tiene un objetivo clarísimo, que es eliminar a los contrapesos, concentrar el poder, lo cual implica un tránsito indubitable hacia un régimen de corte autoritario. Miren, vamos a juntar las piezas del rompecabezas en un minuto. Y finalmente se deshacen de todos los organismos autónomos. Eso es un régimen de corte autoritario. De hecho, hay muchas partes del mundo donde así funciona. Entonces, ¿cuál es la política ahora? Que es la que inicia. Díganme una obra del Fox que recuerden. Una obra de infraestructura que recuerden, que digan, los recursos petroleros se usaron para el desarrollo del país. ¿Se acuerdan de alguna? Ahora, de Calderón, que también vivió un periodo de ingresos petroleros enormes. Ahora díganme, ¿qué obra recuerdan de Calderón? Vaso a Bicrema, el monumento a la corrupción, la media barda, hospitales inacabados. Pero eso sí, el gobierno creció, directores generales adjuntos, bla, 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 bla. Cuando llega el presidente López Obrador, pues cambia el modelo. Y Peña, o sea, hacen la reforma energética, supuestamente iban a llegar las grandes inversiones petroleras. ¿Y qué pasa? Baja la producción, se endeuda Pemex, es increíble, sobreexplotan. El recurso del petróleo, quién sabe dónde quedó. Y aparte endeudan a Pemex. Entonces, ¿cuál es la política ahora? Que es la que inicia del 2018 al 2024, mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios, y que en vez de que ese petróleo se venda al extranjero, todavía hay un pequeño porcentaje de exportación, se quede en México, que las refinerías mexicanas funcionen bien. Y pues sí, ciudadanos, así vemos claramente cómo es que la presidenta Sheinbaum está rescatando la soberanía energética de México. Y a Pemex, pues sabemos que en los últimos meses ha determinado que la empresa junto a CFE sean consideradas como empresas nacionales, pues regresan a ser empresas del pueblo de México. Eso tras la reciente aprobación de la reforma en materia energética en el Poder Legislativo de la Cámara de Diputados y de Senadores respectivamente. Y para ello, la presidenta también ha tenido que hacer bastantes ajustes en la deuda de petróleos mexicanos. Y como tal, la presidenta de México dijo este jueves que se están revisando las deudas de Pemex con proveedores y que definirán nuevos esquemas de pago. Todo esto para ahorrar miles de millones de pesos en contratos que no le beneficiaban en absoluto a esta empresa nacional. Pues esto sucede después de que la asociación que agrupa en México a varias de las empresas más importantes de servicios petroleros a nivel global publicó una carta en la que pedía a Pemex el pago de deudas atrasadas que suman alrededor de 103.6 millones de pesos, lo cual sí se va a realizar el pago, pero de una forma más inteligente, ciudadanos, de esta manera para que Pemex no termine firmando estos contratos leoninos que fueron amarrados por los gobiernos neoliberales para seguir beneficiando a proveedores que ellos mismos pusieron ahí en primer lugar. Pero finalmente, ciudadanos, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, dijo que es necesario un nuevo régimen fiscal que fortalezca de esta manera la posición financiera de la empresa sin dejar de contribuir a la hacienda pública ni debilitar la seguridad energética. Pues ya que la COFECE ha desaparecido y ya viendo cómo es que se hacen ajustes necesarios para que Pemex tenga finanzas más austeras y óptimas, pues ya veremos cómo es que se va rescatando de a poco este sector financiero que se ha estado asfixiando año con año en estos gobiernos neoliberales. Así que sí, ciudadanos, ustedes no se dejen guiar por estos encabezados sensacionalistas y amarillistas de los medios chayoteros. Están verdaderamente ardidos porque estos organismos autónomos del pueblo ya desaparecen y claro, ya no van a poder seguir robando y tapándole los unos a los otros sus miserias y sus corruptelas. Pero ya iremos viendo al paso de los días, semanas y meses cómo es que la desaparición del INAI y de la COFECE, entre otros organismos, va dándole resultados con creces
intereses a la hacienda mexicana y sobre todo a la verdadera administración de la 4T, que siempre irá a favor del pueblo mexicano. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la desaparición de estos órganos autónomos? ¿Ustedes creen que esto vaya a beneficiar a la empresa Pemex? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!